Vamos a Éxodo capítulo 30, versículo 22. Vamos a ir hasta el 30. Capítulo 30, versículo 22. El aceite de la unción y el incienso. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática a la mitad, esto es 250, de cálamo aromáticas 250, de casia de 500, según el ciclo del santuario, y del aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así lo consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. El tema en esta mañana es lo necesario para entrar a una nueva temporada. ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo que necesito para entrar a una nueva temporada? Estamos cerrando el 2024 y vamos a introducirnos en el 2025. Muchos dicen, sabemos bien que si estudiamos el calendario gregoriano, quizás no hay una exactitud con respecto a eso. Hay un problemita entre 2 o 3 años para que exactamente le invoquemos, pero eso ya no podemos remediar. Tenemos que jugarnos y este es el año 2025. Y cuando usted tiene claro eso, tiene mucha importancia la simbología. Nosotros que entendemos la palabra de Dios, tiene mucha importancia la numerología, porque mucha gente podrá decir, pero no estamos exactamente. Pero donde tú te posicionas, donde tú crees que estás, donde tú estás parado y lo que tú apruebas es lo que Dios también va a comenzar a manifestar y a respaldar. Nosotros no podemos estar en la incertidumbre. Entonces tomamos y creemos que este es nuestro año 2025 en nuestro calendario, porque estamos en este lugar. Si estábamos en Israel, íbamos a considerar otro calendario, íbamos a contar de otra forma. Eso es válido también dentro del calendario que ellos manejan, pero nosotros vamos a entrar en el 2025. Entonces, como vamos a entrar en una nueva temporada, mi pregunta es, ¿qué necesito para entrar en una nueva temporada? Saúl, David pasaron a una nueva temporada en sus vidas. ¿Y qué es lo que ellos necesitaron? ¿Qué Dios le proveyó? Hay algo en especial, algo en común que ellos tuvieron. Y eso que tuvieron en común para poder entrar a las diferentes etapas es la unción. La unción. Ese es el tema de la mañana, de esta mañana. La unción es lo que necesito para poder entrar lleno, con toda la claridad, con todo el respaldo de Dios a una nueva temporada. ¿Qué es la unción? Porque muchas veces queremos asociar la unción con mucho ruido, con mucho espectáculo, con muchas cosas que muchas veces no tienen mucha consistencia. La unción es el empoderamiento del Espíritu Santo, es la chispa divina, es la elevación de nuestras capacidades espirituales que nosotros tenemos como persona. Viene el Espíritu Santo, nos empodera, nos da ese poder, nos capacita y eleva nuestras capacidades que nosotros pensábamos que no teníamos, pero tenemos. Entonces Él viene a elevar esas capacidades. Eso es la unción, es el uso del poder de Dios a través de nuestra vida. Nuestra vida es un vaso, es un instrumento. Esa es la unción, es el poder del Espíritu Santo en nosotros operando. El aceite de oliva se machacaba con las manos, es algo notable, se machacaba con las manos. Uno muchas veces piensa que tenía que haberse machacado con otros elementos, pero con las manos para poder prepararse el aceite de la unción. El pasaje que le leí indica que la unción era para cosas sagradas, cosas específicas, cosas especiales. Cuando la unción va a venir sobre tu vida y va a depositarse, quiere decir que tu vida es algo sagrado para Dios. Tu vida es algo importante, tu vida es algo especial.
Tu vida no es cualquier cosa. La unción no se depositaba sobre cualquier cosa. La unción se depositaba sobre personas específicas, personas que estaban preparadas. Este aceite, para poder, por ejemplo, extraer el aceite para la unción, se extraía de la primera parte. Vamos a decir, de la primera extracción que se le hacía del aceite de oliva era para la unción. De ahí que podemos entender que también Dios siempre quiere lo primero, porque se extraía lo mejor para Dios, para el aceite de la unción que se iba a derramar sobre sus siervos y se iba a consagrar varias cosas. De ahí que podemos entender entonces que Dios siempre quiere lo primero. De ahí podemos entender que Dios ve con buenos ojos y le gusta y le agrada las primicias que le traemos. El primogénito era algo primero. Por eso Dios dijo, los primogénitos son míos. A Dios le gusta, le encanta lo primero. Uno puede llamar la atención de Dios, agradar el corazón de Dios siempre trayendo lo primero, porque Él nos demuestra que Él siempre quiere lo primero. El diezmo, por ejemplo, el diezmo es lo primero, es el 10%, pero tiene que ser lo primero. Lo primero de cada cosa impresiona a Dios. Por eso sería bueno que usted considere, cuando usted se levanta por las mañanas, esa actitud de primeramente, antes de prender quizás su teléfono, a veces es inevitable porque usted tiene que apagar la alarma del teléfono, ¿verdad? Porque va a ser difícil que hoy encuentre una persona que tenga una alarma que no esté en el teléfono. Si usted tiene, le felicito porque la mayoría ya recurre a la alarma del teléfono. Entonces usted lo primero agarra y apaga su alarma. Entonces, obviamente nosotros recurrimos al teléfono temprano. Pero después de apagar su alarma, si usted tiene la facilidad de levantarse sin alarma, felicitaciones. Usted se levanta y si usted tiene esa actitud de primeramente cerrar sus ojos, tratar de conectarse con Dios, buscar a Dios. No le voy a poner tiempo. Usted busca el tiempo. Usted está agradando el corazón de Dios. Usted está impresionando a Dios. Porque usted le está demostrando a Dios que lo primero del día, Él está presente. Nada menos que en esas 24 horas que Dios le regala, usted está poniendo primero a Dios. Qué linda actitud. Cómo el Padre se va a gozar cuando ve tu actitud y tu corazón. Y muchas veces usted le tiene que decir, Señor, yo quisiera estar acá más tiempo, pero muchas veces porque el trabajo me demanda, por el horario, por las cosas que tengo que hacer, no voy a estar acá quizás físicamente, pero voy a estar conectado contigo durante todo el día. Esa es una actitud muy buena delante del Padre para poder demostrarle a Él que Él es primero. De ahí que todo lo que hagamos, pongamos a Dios primero, le va a impresionar. Si usted tiene la posibilidad tiene la costumbre todavía de ir al cajero y de sacar su dinero, porque la mayoría de la gente ya recibe, se le debita en su cuenta y de ahí nomás ya inclusive diezma o hace sus pagos. Pero si usted tiene la costumbre todavía, el hecho de ir al cajero, de sacar su sueldo o de cobrar en una caja, en un cajero, en un banco, y usted lo primero que saca lo que es de Dios, lo que le corresponde, eso es un acto que impresiona a Dios, porque usted está sacando lo primero para Él. El cielo está mirando, el cielo está atento, el cielo se detiene a mirar, usted está separando. Ese acto de separar, de traer para Dios, es importantísimo en tu relación y en tu comunión con Dios. Le estás mandando el mensaje al cielo de que Dios es primero y a Dios le gusta lo primero. Se ungían reyes, sacerdotes y profetas. No cualquier persona no se ungía a esas personas específicas. Y hay características de la unción. A eso es lo que quiero llegar, a esas características. Porque muchas veces la persona que es ungida no tenemos en cuenta porque muchas veces no nos detenemos a analizar esas características. Estas características, cuando la unción trabaje y opere en tu vida, estas características tú tienes que tener, tendrás que tener. Es importante que analices, veas y le digas a Dios, Señor, empodérame, dame tu unción y yo quiero manifestar estas características. Primera característica, dice la palabra de Dios, y para eso voy a ir a 1 Samuel 16. 1 Samuel 16,
Voy a ir un ratito ahí. Dice el pasaje: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos, le está hablando a Saúl, y serás cambiado en otro hombre. Serás cambiado en otro hombre. Para que una persona como él sea cambiado en otro hombre, sea transformado, cambiado, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder. La unción tenía la característica de trabajar en la vida de las personas y transformar, cambiar la vida de las personas. Si robaba, ya no roba más. Si hacía una cosa indecorosa, ya no lo hace. Tenía ese poder la unción. La unción transformaba. La unción inclusive hasta cambiaba las fuerzas de una persona. Tenía una característica la unción de proveer fuerzas sobrenaturales a los ungidos. Acuérdese de Sansón, que Sansón recibía una fuerza sobrenatural en un momento. Era el Espíritu del Señor que venía, lo empoderaba, era la unción sobre su vida y él hacía cosas extraordinarias. Sansón hacía cosas que uno no puede hacer naturalmente. Esa unción vino también sobre David. No sé si usted tiene en cuenta, pero esa unción, la unción del Señor, lo que te quiere decir es que te provee fuerzas. Si estás débil, si estás en una etapa de tu vida donde quizás las fuerzas físicas están comenzando a menguar, tienes que creerle a Dios y a su palabra que la unción puede proveerte fuerzas físicas, vitalidad, energía. Es increíble, pero cuando oramos por personas así, yo veo la respuesta de mucha gente, cómo Dios inyecta energía, vitalidad, algo Dios hace en su organismo, algo Dios trabaja. Inclusive la unción para aquellos que estaban en el sacerdocio, en el caso de Leví, hay algo muy profundo que hasta trabajaba en el ADN de esa tribu específica, porque la tribu de Leví era una tribu especial. La sangre de ellos era algo especial. Hasta el día de hoy en Israel le tienen en cuenta, identifican a los que tienen que ver con la línea de la tribu de Leví, porque ellos estaban apartados para el sacerdocio. Entonces, la unción viene a proveerte fuerzas. ¿Por qué David en un momento, por ejemplo, él mata a muchas personas? Había una característica de David, dice que él era rubio, dice la Reina Valera. Vamos al hebreo, dice la palabra admoní, que es rojizo. Y la mayoría del pueblo de Israel se consideraba que eran rojizos. Y había un mito inclusive detrás de eso, que eran personas que derramaban mucha sangre. En el caso de David se cumplió literalmente, porque él era una persona derramadora de sangre debido a todo, era un guerrero, pero lo hacía con la finalidad de proteger al pueblo del Señor. Esa era una característica de él, pero lo notable de David era la fuerza. Cuando Dios le pide que él haga algo, él lo hacía con tanta fuerza, con tanta vitalidad. Hay un pasaje donde habla de que él tenía que a cientos de personas cortarle el prepucio. Eso no se hace fácilmente. Eso es una locura. Si acá pensamos en nuestra mente normal, porque las personas que tenían que hacerle eran guerreros. Tenía que pelear uno a uno con ellos. Imagínense, uno a uno con ellos y tener que hacer eso. Es algo, solamente una fuerza sobrenatural de Dios puede actuar así. Yo pienso también en el sacerdote, en el que dice que tenían que matar el toro o el animal que tenían que sacrificar, y el mismo sacerdote que hacía eso tenía que levantar ese animal y tenía que llevarlo. ¿Usted se imagina alzando un toro, una vaca, algo así grande y llevarlo? Es difícil. Es la unción, es la provisión sobrenatural de fuerzas que actuaba sobre esas personas. Es la unción. Entonces la unción proveía unas características que muchas veces no nos detenemos a pensar, pero eso es lo que nos provee realmente. Cuando estamos ungidos, hay una fuerza de Dios que nos cambia la vida, que nos renueva, que nos fortalece, que le va a ayudar a usted inclusive en el mejoramiento de su salud, en lo que tenga que hacer. Es la unción. Otra característica,
esa unción estaba determinada en el cielo, luego se materializaba en la tierra. Por ejemplo, el ungimiento de David ya fue establecido en el cielo y luego se materializó en la tierra. El profeta, le cuento algo interesante, porque eso no está literalmente en la Biblia, pero esta era la costumbre. El profeta, cuando tenía que ungir a un rey, dice que el primer sacerdote que fue ungido fue Aarón, el hermano de Moisés. Ese fue con respecto a sacerdotes. Pero el primer rey que fue ungido fue Saúl. Luego, cuando Saúl desobedece a Dios, y para que vean nomás que el hecho de ser ungido no te libra de desobedecer a Dios. Eso es algo que llama la atención. ¿Cómo un ungido de Dios puede hacer esto? Esa es la pregunta hoy en día. ¿Cómo una persona ungida de Dios puede hacer esto? Para que vea con la vida de Saúl que él era un ungido, pero él desobedeció a Dios. Porque Dios nos dio esa libertad de decidir y de escoger. Estando muy ungidos y muy llenos del Señor, nosotros podemos fallar, podemos cometer errores, porque pasa por nuestra decisión. Este diario vivir con Dios, de seguirle al Señor, es una cuestión de decisión, no es de sentimiento. Usted tiene que decidirse cada día, venir al culto, servir a Dios, ir al altar, dar testimonio en su trabajo. Todo pasa por una decisión personal, así como cuando hemos decidido entregar nuestra vida a Cristo. Para que veamos nomás que el hecho de estar ungidos, en cierta forma, no puede tomar nuestra voluntad, porque ciertamente Dios nos da siempre la posibilidad de poder decidir. Lo de David, cuando iba a ser ungido un rey, dice que el sacerdote, el profeta, en este caso Samuel, dice que él levantaba la mano derecha, la redoma. La redoma era un recipiente donde tenía el aceite de la unción, y su otra mano izquierda ponía en su corazón y levantaba al cielo y agitaba. Se quedaba ahí. Y cuando delante del profeta, la persona que iba a ser ungida como rey, iba a ser el rey, cuando él se quedaba, dice que desde el cielo había una conexión, porque él ya fue ungido de antemano y ese aceite se agitaba solo. Había como una señal, como cuando usted va de repente a pedir comida, ¿verdad? Y le dan su aparatito ahí para que usted le avisan cuando usted ya está su papa frita, su hamburguesa, y comienza a moverse, ¿verdad? Medio esa onda. Así se tenía que mover el aceite en la redoma, y esa señal tenía que tener para indicarle. El profeta sabía eso. Aparte, el profeta, como era un vidente, un naví, pero vidente en el tiempo de aquello, no el vidente que hoy en día nosotros comprendemos, veía una corona encima del rey, que iba a ser el rey. Y lo notable es que Samuel, en su caso, en el caso de los hijos, porque los hijos de Isaí estaban pasando, y él no estaba viendo eso. Eso es lo que impresionó. Le llamaba la atención a él porque no se estaba dando, porque Dios le dijo: ve a la casa de Isaí. Pasa que había reglamentos, había requisitos que ellos manejaban. Primeramente, luego, que los reyes tenían que ser lindos, tenían que ser bellos, tenían que ser fuertes, tenían que ser elegantes, tenían que ser forzudos, esa era la característica de un rey. Realmente no se le escogía a una persona que era fea, que era debilucha, no se le escogía para rey. Entonces el profeta manejaba eso como características comunes, y él pensaba que en esas características que él ya solía usar iba a poder saber. Él era profeta, él iba a saber. Pero Dios le estaba queriendo enseñar algo nuevo a Samuel. Es interesante esto. Dios le quería enseñar a Samuel, le quería actualizar en la elección de reyes. Hay algo que Samuel no sabía, y por eso le dice: Dios, todas esas cosas son las características comunes de los reyes. Vos estás mirando que él es lindo, que él es fuerte. Y una cosa le digo de Saúl. Saúl dice que todo el pueblo llegaba a sus hombros. El primer rey, todo el pueblo, no había nadie tan alto como él, era notable su estatura. En el caso de David, era un joven, la palabra dice que es Naán, porque hay muchas palabras para joven, niño, y entre 13 y 16 o 17 años máximo tendría que tener. Entonces, David estaba lejos. Usted sabe la historia, ninguno pasó la prueba, no podía Samuel, y le dijo:
¿Qué es lo que pasa acá? Yo soy profeta de Dios, no estoy entendiendo. Vos me dijiste, Señor, que venga acá. ¿Acaso Isaí no ha de haber otro de tus hijos? Hay uno. Y le llamó. Vino David y ahí le unge. Y le unge con algo, le unge con un cuerno. Eso es llamativo porque se solía hacer con la redoma. Pero el tema es que Dios es tan bueno que Dios guarda otra vez a Samuel. Porque si él aparecía con una redoma, Saúl, si sabía eso, él iba a morir. Por eso le dice, si Saúl, él le dice a Dios, en 1 Samuel 16, le dice a Dios, si Saúl escucha, me va a matar. Entonces Dios le da una estrategia, lleva un cuerno, porque lo habitual era la redoma, pero en ese caso le dijo, lleva un cuerno y te vas a ir a hacer sacrificio. Dios le dio las indicaciones. Y de esa forma, en forma camuflada, Dios le dio la estrategia a Samuel y él fue entonces, porque no se dio cuenta Saúl de esa forma, y cuando el profeta llegaba a un lugar, a una ciudad, todos temblaban, porque cuando el profeta solamente bajaba 2 veces o 3 días en el mes, bajaba luego para dar palabras de exhortación al pueblo. Entonces la gente decía, tenían todo miedo, estaban todos atemorizados. Le dice Samuel, es pacífica tu venida, ¿verdad? Porque era una costumbre, viene el profeta Shaque, viene a darnos palo o algo, ¿verdad? Pero él es pacífica, sí, tranquilo, es pacífica. Entonces llegó él y Dios le enseñó algo a él. Dios le enseñó a Samuel que de aquí en adelante vas a tener que saber que yo miro el corazón más que los aspectos externos. Eso no sabía Samuel en principio. Eso fue una gran enseñanza para el profeta Samuel. Dios le dice, de aquí en adelante hay una actualización que vos tenés que saber, que yo miro el corazón. O sea, vos no vas a lo poder saber todo, profeta. Dios es el que sabe todas las cosas, el único. Por eso a veces ni un profeta te puede decir todo lo que Dios tiene contigo. Solamente vos y Dios. Hay un punto de tu vida, de tu propósito, donde solamente se te va a revelar a vos y vos tenés la responsabilidad de buscarle a Dios para poder entender los planes más profundos y los planes más gloriosos que Dios tiene con tu vida. Ni aunque esté delante de 100 profetas, ni pastores, ni líderes que te oren, no te van a revelar todo lo que Dios tiene contigo. Es una responsabilidad personal. Señor, revélame tus planes, habla a mi corazón, revélate a mi vida. Entonces, estaba determinado en el cielo lo que en la tierra se tenía que materializar. Eso era glorioso. ¿Por qué le digo eso? Porque hay cosas que en el cielo están establecidas sobre tu vida, que todavía no se materializaron, pero en el nombre de Jesús se van a materializar. El cielo dice que tú eres un victorioso. Tú estás pasando enfermedades, tú estás pasando situaciones difíciles, tú estás pasando quizás muchas veces necesidades. Y tú te preocupas porque esa es tu realidad y tus ojos físicos ven eso. Pero el cielo determina que tú vas a tener victoria sobre esas situaciones. El cielo ya determinó que la victoria es tuya, que Jesús te da la victoria, que Jesús abre el mar rojo, que Jesús te abre camino para que tú camines en el desierto. Esa es la gran verdad que nosotros podemos saber, que lo que Dios determinó en el cielo es lo que se va a cumplir y no lo que se dice acá en la tierra. Por eso podemos rescatar esa enseñanza en esa característica. Había otra característica: embellecía a las personas escogidas. Eso hacía la unción, eso se conoce. Eso, mira, si vos no eras tan lindo, si eras escogido por tanto, algo Dios hacía. Por eso lo que dice la palabra de Dios, que cuando Cristo viene a tu corazón, dice que el alma, tu corazón alegre hermosea el rostro. Algo Dios hace en tu interior. Antes vos no llamabas la atención, pero desde que hay un fuerte cambio en tu interior, en tu alma, comienza a embellecer tu interior, tu exterior, y comenzás a sonreír, comenzás a ver la vida de otra forma, comenzás a llamar la atención. Es la unción, es la gracia de Dios que está sobre tu vida. Eso es lo que llama la atención, eso es lo que te embellece. La verdadera belleza es la que viene del alma, del interior, del corazón. Cuando tu corazón está limpio, tu corazón está en conexión con Dios, está en paz con Dios, estás en paz con tu hermano, comienza tu espíritu, tu alma comienza a embellecerse tu vida, y eso se refleja en tu exterior. Y en tu boca hay alegría, en tu rostro hay una sonrisa, hay libertad, hay paz. La gente quiere estar cerca tuyo, la gente quiere buscarte, la gente quiere estar cerca tuyo porque tiene paz, tiene tranquilidad. Hay buena onda, tenés buena vibra, te van a decir, tenés buena energía, van a usar todos los términos, pero vos vas a saber que es la unción que está en tu vida.
Eso es lo que tienes que saber. Otro punto, otra característica, te hacía determinante, importante para que Dios se glorifique. Te hacía determinante. ¿Cómo? Atienda bien esto. La unción no se derramó el aceite sobre los hijos de Isaí. Tenía que venir David, tenía que venir el indicado para que la unción se derrame. Atienda bien este punto. Tu vida es tan importante, tu vida es tan determinante, que si vos no apareces, si vos no estás en Caris Ágape, o si vos no venís a un culto, esa unción que Dios quiere derramar no se va a manifestar en la dimensión que Él quería. Porque hay un diseño de Dios que cuando tú vengas, hay un diseño y un programa de Dios que esa unción se va a derramar sobre ese lugar y vas a bendecir vidas. Por eso es importante que vengas a los cultos, que no te pierdas ningún culto, porque tu vida es importante aunque no lo creas. Si el ungido no venía, la unción, el aceite no se derramaba. Entonces tú tienes que estar en los cultos, tú tienes que estar donde Dios quiere que estés. Tú tienes que estar donde Dios quiere que tú prediques. Maestro, donde Dios quiere te pone para que tú enseñes la palabra de Dios. Ahí tú tienes que estar. Porque mientras tú no estás ahí, esa unción no va a poder derramarse sobre esas vidas. Por eso es importante que tú entiendas que tu vida es muy importante delante de Dios. Porque hay un diseño, hay un programa de Dios para que a través de tu vida ungida, bendiga a los demás. David llegó, fue ungido y de esa forma Dios comenzó a manifestar su gloria sobre su vida. Entonces tu vida es determinante. Otra característica, ajustaba las cosas, acomodaba. Le voy a explicar algo con respecto al traje y la armadura de Saúl. Con respecto a David, porque él era el ungido. Dice que esa armadura no le quedaba bien a David, le quedaba flojo, no le quedaba bien. Entonces había un secreto, un misterio de la unción. Dice que la unción, lo que no le quedaba bien a una persona, la unción se ajustaba. En el caso de David dice la Biblia que no usó porque no le quedaba cómodo. Pero era una característica de la unción, estudiando el tema de la unción, que la unción, porque era algo sobrenatural, ese traje, esa vestimenta se le acomodaba a las personas. Así era grande, se le acomodaba. Eso tiene un significado espiritual para tu vida. Tú piensas muchas veces que un cargo te queda grande. Yo te quiero decir en esta mañana que si tú estás ungido por Dios, el cargo más grande en la empresa donde se te ponga, eso se va a ajustar. Dios te va a dar las capacidades para poder llevar a cabo esos trabajos, esa misión. Dios te va a dar la capacidad para poder desarrollar eso. Tú a veces dices, no, yo solamente voy a predicar en el altar, no voy a predicar en el templo. La unción te acomoda, la unción te pone en los mejores lugares. Tú pensabas que ibas a cantar solamente en el baño, pero la unción te prepara para que estés delante de la congregación, para que estés delante de las naciones. La unción te acomoda, ajusta el traje. Tú dijiste voy a predicar solamente en Paraguay y me queda grande las naciones. Ahí Dios te tiene en las naciones predicando, porque la unción acomoda, la unción te acomoda, la unción te lleva, te conduce, la unción te prepara, te encamina. Es la unción que ajustaba todas las cosas. Tú decías, bueno, yo tranquilo, con mi escarabajito toda la vida ya estoy feliz. Me queda grande un Mercedes, me queda grande un vehículo. Dios y la unción dice, yo te llevo y todo se te acomoda, se te acomoda. Dios te lleva a los mejores lugares porque la unción está sobre tu vida. Lo que era difícil, hacía fácil. Primero de Samuel 17:31. Fueron oídas las palabras de David, había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Cuando David estaba en el campamento y supo que Goliat estaba amenazando al pueblo, él habló de eso. La gente escuchó. Presentarse delante de un rey no era fácil. Había todo un protocolo para poder estar, para poder llegar. Había toda una ceremonia. Es lo mismo que hoy, si usted quiere hablar con el presidente de la República, tiene todo un protocolo. Dice
le refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Cuando la unción está sobre tu vida o cuando tú eres un ungido, las puertas se te abren. Lo que era difícil, si había un protocolo que hacer para estar delante del rey, Dios cuando está contigo, porque eres un ungido, lo que era difícil se te hace fácil. Esa es la característica de la unción. Si la unción está contigo, hijo de Dios, hija de Dios, lo que era difícil se te hace fácil. Lo que tenía que hacerse en 3 años se hace en 3 semanas, se hace en 3 meses. Esa es la característica de la unción cuando está sobre tu vida. Por eso tú tienes que anhelar ser un ungido y una ungida del Señor, porque las cosas se te hacen fáciles, se te habilita el camino, Dios te favorece, Dios te ayuda. Por eso es importante. Isaías 10:27, quiero leerle ese pasaje. Dice que la unción pudre todo yugo. La unción es lo que nosotros necesitamos, es lo que el Señor nos recuerda para poder entrar a una nueva temporada. Yo necesito, Señor, la unción. La iglesia necesita la unción. Ayúdanos a tener en cuenta, a considerar, porque eso es importante. Dice Isaías 10:27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción rompe los yugos. La unción rompe los yugos de esclavitud. Ahora que estás en Cristo, viniste a Cristo, necesitas la unción. Para que la unción sobre tu vida comience a romper los yugos generacionales que te ataban. Los yugos de esclavitud, de la droga, del alcohol, todos esos yugos, de los problemas de la promiscuidad, todo lo que tiene que ver con atar tu vida, detener tu vida para que tu vida tenga una vida de crecimiento. La unción pudre todo yugo. La unción te libera. La unción, y cuando hablo de la unción, es la necesidad del poder de Dios que actúe en tu vida cada día. Y la unción no es una cuestión de recibir en un momento. No es en un culto solamente recibo la unción, no. Es una actitud y una predisposición de nuestra vida diariamente. Señor, aquí estoy. Cada día tu unción me empodere, me gobierne. Tu unción, tu poder, el poder de tu Espíritu Santo me gobierne, me domine, me llene, para que cada día yo pueda ir hacia adelante y tener la victoria. Vaya conmigo un ratito al primer libro de Samuel, capítulo 17. Estas son las características de la unción. La unción en David hizo cosas poderosas. La unción en David se manifestaba y nosotros podemos ver a través de la experiencia. Hay una experiencia que a nosotros nos marca mucho y es la experiencia de la victoria con Goliat. Porque nosotros, así como David tuvo con Goliat problemas y situaciones que enfrentar, nosotros también tendremos todos los días. Samuel 17:17, por ejemplo, Samuel 17:17, y dijo Isaías a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos, le dice tu papá, los llevarás al jefe de los 1000 y mira a tus hermanos que están buenos y toma prenda de ellos. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa en este? Aparece el primer delivery en la Biblia. Sí, David, así que ese pedido ya y eso no se pueden por qué jactar. Le dice a David, prepara esto y lleva. David fue el primer delivery que está en la Biblia. Y él ahí, para que vea usted que hay mandados, hay comisionados, hay mandados que Dios hace y te cambian la vida. Por eso es importante estar atento a todo lo que Dios nos indica hacer. Dios te manda a hacer algo y vos no sabes si eso va a terminar en una gran bendición, en un gran contacto, en una gran victoria, en un contacto que luego Dios va a usar para bendecirte y para levantarte, para promoverte. Por eso usted tiene que estar dispuesto y atento como David. Esa es la característica del ungido. El ungido tiene la virtud de que una encomienda, algo que Dios te encomendó, o tus líderes y vos sos obediente, eso te puede cambiar la vida. Eso te puede llevar a nuevos niveles de bendición. Y eso le pasó a David. Samuel 17:28. Vaya conmigo un ratito al 28.
Y oyendo hablar Eliab a su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Una de las cosas que más me llama la atención, cómo David fue ungido por Samuel en otro momento antes, y él todavía no estaba manifestando esa victoria de ser ungido. Inclusive, en este pasaje usted se puede dar cuenta, y me llama la atención, cómo los hermanos parece ser que no reconocieron su ungimiento. Es que hay personas que no van a reconocer tu unción. Hay personas, y esto en la familia, hay personas que no van a reconocer que eres un ungido, quizás por envidia, quizás porque ellos quieren, quizás por problemas que tengan, falta de, quizás de estima. Pero hay personas que quizás no van a reconocer ahí en tu trabajo. Muchas veces no van a reconocer que tú eres una persona capacitada, excelente, que tú eres una persona que la empresa no funciona si tú no estás presente. Pero no van a reconocer. Pero eso ya es cuestión, problema de ellos. Pero eso es una característica del ungido, para que tengas en cuenta. Cuando tú eres un ungido, hay personas que no van a querer reconocer, y quizás por eso no todos te van a querer. Muchas veces vas a tener esa oposición, esa resistencia. Pero luego el Señor se va a encargar de mostrarle a esas personas que verdaderamente tú eres el ungido del Señor. Tú eres la persona que Dios escogió para que estés ahí. No, yo no quiero que ese hermano cante, pero Dios te levanta. A mí no me gusta cómo cante, cómo se mueve, cómo danza. A mí no me gusta. Pero es Dios quien le levantó. Entonces, si Dios le levanta, Dios lo respalda, Dios lo promociona. Esas son cosas interesantísimas. Vaya conmigo al 17:40, porque voy de a poquito, voy a ir cerrando. 17:40 dice, se refiere: tomó su cayado y escogió 5 piedras y una honda. Él tomó su cayado, atienda bien, dice la Biblia, un cayado. El cayado tiene una curvatura. Esa curvatura servía para los pastores cuando de repente dicen los estudiosos que inclusive cuando quedaban trancados, cuando no podían nacer, hasta metían el cayado y hasta para eso servía, para sacarle. Muchas veces para sacar de los pozos, de los lugares donde quedaban atascados las ovejas, el pastor con eso le traía. Cuando era un poquito rebelde y se alejaba, con ese les tiraba y le traía. El cayado servía para eso. Tenía esa forma. ¿Qué pasó con Goliat? En el momento cuando va a pelear con Goliat, David fue estratégico. David fue muy estratégico. Tenía la unción, pero fue muy estratégico. Es que las personas que están ungidas por Dios, Dios le provee sabiduría, no solamente la unción, inteligencia, le da todas las virtudes cuando usted busca a Dios. David conocía a Goliat. David sabía que Goliat tenía un problema, una deficiencia física en la visión. Eso está en la cultura judía, en las historias. Goliat tenía un problema de visión. Las personas que sufren de gigantismo suelen tener problemas en la vista. Se llama acromegalia. Es un trastorno de la pituitaria. Puede provocar una obstrucción bilateral en el campo visual. Por eso Goliat necesitaba un escudero. Eso dice la Biblia, registra. Necesitaba un escudero que le lleve a la línea de batalla, porque él no veía bien. David era muy estratégico. ¿Por qué? Porque él sabía que también Goliat era un cazán, era un maldiciente. Porque acá había una lucha espiritual antes de material en el mundo físico. Un maldiciente es una persona que se dedicaba a maldecir y se le pagaba. El caso de Balaam, se le quiso pagar para que maldiga. Maldiciente es una persona que dice maldiciones, declara maldiciones. Por eso la Biblia habla en algunos lugares en Salmos que los maldicientes no van a agradar a Dios. A eso se refiere. No es solamente al que habla mal, sino que al que declaraba maldiciones. En el caso de Goliat, él no era pagado por eso, porque él estaba en un plan de ser guerrero. Pero a la par, él era un maldiciente, era un cazán. David era muy estratégico. David sabía lo que iba a declarar, lo que iba a hacer Goliat. El tema es que David conocía a Goliat. ¿Por qué? Porque, yendo antes a la historia,
Ruth, dice la palabra de Dios, que con Noemí se juntó y le acompañó y tomaron un camino, y Orfa tomó otro camino. Y Orfa fue hacia el lado de los filisteos, se arrimó a los filisteos. Son antepasados de David, antepasados, esas personas. Orfa se arrimó a los filisteos y ella quiso meterse con los filisteos. Dios siempre le dijo al pueblo de Israel: no se meta con los filisteos porque son gente terrible, gente terrible. Lo que pasa es que sus sacrificios a los dioses y eso son cosas terribles como otros pueblos. Por eso habían varios pueblos paganos que Dios le ordenó que no se juntaran con ellos. ¿Qué hizo Orfa? Se fue. Eso está en la historia, la cultura judía, en la tradición judía. Ella se arrimó a los filisteos y le dijo, los filisteos le dieron una propuesta. Si querés ser parte de nosotros, si querés estar con nosotros, te vas a acostar con 100 hombres. Por eso le digo las locuras de los pueblos paganos. Aparte de eso, de estar con 100 hombres, con un perro. Eso es fuerte, pero esa es la historia, esa es la cultura. Entonces, Goliat, cuando nace de Orfa, Goliat tiene un serio problema de estima. Él sufrió mucho bullying. Desde pequeño a Goliat le decían que él era hijo de un perro, porque por esa situación que se dio. Y a Goliat lo hablaban mal, le hablaban mal. Y el tema del perro era algo constante en su infancia. Entonces, eso le trabajó mucho a Goliat. Y él se hizo un gigante, él se hizo un guerrero, pero él tenía ese trauma, él tenía ese problema. Y ustedes saben que hay personas que tienen traumas que cuando hablan, lo primero manifiestan su trauma. Su primera palabra clave es el trauma que tienen. Y cuando él, como no ve bien, ve a David que viene con su cayado, o sea, ve palos, no ve cayado. Le dice: ¿por qué vienes a mí con palos? ¿Acaso yo soy un perro? Ya le estaba trabajando. David era una estratega. La Biblia dice que con ingenio harás la guerra, dice. Y él le estaba desarticulando, porque si él usaba todas sus capacidades, toda la lucidez que tenía para comenzar a maldecir, iba a tener un efecto. Pero David, como era una estratega, comenzó a trabajar en esa parte y justamente llevó su cayado y le dice: ¿acaso cree que yo soy perro? Porque él le trabajó mucho eso. Y él entonces, de esa forma, Dios le dio a David la capacidad de poder desarmar a su adversario. Y luego David declaró una palabra poderosa: tú vienes a mí, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Atienda bien, antes de que eso se proclame, dice que él le maldijo por sus dioses. Eso dice la Biblia con respecto a Goliat. Pero David se levantó y le dice: tú vienes a mí de esa forma, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot, al cual tú has desafiado. Y Dios le dio la victoria. Le dio la victoria, ¿por qué? Porque él era un ungido. Y aunque él se haya levantado contra un ungido, siempre Dios va a respaldar a su ungido. No importa el gigante, el tamaño de tu gigante que en este momento tú estás teniendo, o quizá en este 2025 se quiera levantar contra ti. De antemano ya Dios te dice: tú eres un ungido y yo te voy a dar la capacidad, te voy a dar la estrategia, te voy a dar la sabiduría, pero por sobre todo te voy a dar la unción para que tú puedas vencer en este 2025 y yo te voy a dar la victoria. Y lo más poderoso, vas a vencer a tus enemigos con la propia arma de tus enemigos. No vas a tener que, porque en un momento David se movió con mucha agilidad y le dio la onda, dice, en la frente, tenía inclusive una armadura, un casco, pero había un espacio con tanta exactitud, toda la habilidad de David. Pero luego, para poder cerrar la victoria plena, él agarró la espada de Goliat y le cortó la cabeza. Es que muchas veces Dios te va a dar una gran victoria hasta con las armas de tus propios enemigos. Esos enemigos que hablaron mal contra ti, que se levantaron contra ti, esa misma arma que usaron para querer detener tu victoria, tu avance, tu florecer, lo que sea, Dios va a usar que esas mismas armas a ellos le venzan y tú vas a tener la victoria. Así que prepárate. Lo que necesitas para entrar a una nueva temporada es la unción. Por eso quiero que ahí donde usted está se conecte en este momento. Haga una oración conmigo. Haga oración conmigo. Quiero que repita conmigo en esta mañana: Señor Jesús, te necesito a ti. Padre Celestial, necesito también tu unción. Empodérame
con la unción del Espíritu Santo, para que en este año 2025 que se viene, contigo pueda vencer todo lo que venga contra mi vida. Me levanto en la unción del Espíritu Santo para ver tu gloria y la manifestación de tu poder en mi vida. Gracias, Jesús, porque contigo soy más que vencedor. En el nombre de Jesús.